y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella nos ayuda, nos forma, nos edifica, nos santifica. Quiero, Señor, que tú pongas lo que tú vas a ministrar a esta iglesia, a este cuerpo, Dios mío, que es el cuerpo tuyo, Señor, para la edificación y para la construcción, Dios mío, de este edificio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden estar sentados. He hablado durante varios domingos acerca de lo que es la armadura, y hemos tocado varios puntos importantes, y hoy nos corresponde hablar de la espada del Espíritu. Es esta arma tan importante que hemos recibido nosotros los cristianos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa. El arma más poderosa no es los misiles que tienen en Estados Unidos. El arma más poderosa no es las bombas atómicas que tienen los países desarrollados. El arma más poderosa que tiene la guerra es la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible en su totalidad. La palabra de Dios no tiene errores. Estamos hablando de la palabra de Dios en sus originales. Las traducciones han hecho muy buen trabajo, pero en las traducciones hay errores. Eso tiene que saberlo la iglesia. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta, y la palabra de Dios perfecciona. La palabra de Dios está completa, y a su nombre. La palabra de Dios es suficiente. Hay muchas personas que están buscando nuevas visiones, nuevas revelaciones, nuevas cosas, porque para ellos la palabra de Dios no es suficiente. Pero yo quiero decirte algo: lo que no haga la palabra de Dios en tu vida, ninguna otra cosa lo hará. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Dios tiene la capacidad de perfeccionar a los hombres, de perfeccionar al individuo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Jesucristo dijo: el espíritu es el que da vida,
la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene la capacidad de dar vida. No son mis palabras. Yo cuando me paro aquí, usted ve que yo cito mucho la palabra y hablo de lo que es la palabra y dejo que la palabra de Dios hable por sí sola. Que la palabra de Dios sea mi autoridad. Porque al fin y al cabo, usted no vino aquí a escuchar a un hombre, usted vino aquí a escuchar a Dios. Y si usted vino aquí a escuchar a Dios, ese hombre tiene que ponerse en las manos de Dios y hablar lo que la Biblia dice. Al usar apropiadamente la palabra de Dios, usted puede esquivar los golpes de Satanás y defenderse. Muchas personas de las guerras espirituales han dejado la palabra de Dios y se han dedicado a hacer una especie de rituales para combatir con el diablo, para pelear con el diablo. En algunas partes encierran a una persona, le tiran un muñeco y ese es el diablo y comienza a personas a golpear. La Biblia dice que eso son armas carnales, porque las armas espirituales están establecidas en la misma palabra. La palabra de Dios es un arma espiritual. La oración es un arma espiritual. El ayuno es un arma espiritual. La justicia es un arma espiritual. Nosotros venimos aquí y exponemos la palabra de Dios. Yo preguntaba en estos días al Señor y le decía, Señor, ¿por qué algunas personas oyen la palabra y no cambian? Y no son transformadas si tu palabra es poderosa. Si tu palabra es viva, si tu palabra es eficaz, si tu palabra es cortante, si tu palabra nos desnuda. La razón es, Dios me lo ministraba, es porque la palabra muchas veces cae en corazones no quebrantados. Cuando la palabra cae en un corazón no quebrantado, la persona pone muros, pone paredes, pone trabas, y entonces cuando pone trabas, la palabra llega hasta donde tú dejes que llegue. Y a su nombre. Hasta allí llega la palabra, hasta donde tú le permites que llegue. Porque Dios es un caballero. Y a su nombre. Entonces, usted puede esquivar. Satanás está mucho más alerta de aquel hombre que estudia la Biblia, que medita la Biblia, que se fortalece en la palabra de Dios, que de aquel que anda haciendo guerra espiritual sin usar la Biblia. La palabra de Dios es un arma altamente letal para Satanás. Cada vez que tú conoces la verdad, más libre eres. Cada vez que la revelación de las Escrituras a través del poder del Espíritu Santo se abre más en ti, más difícil se pone para Satanás engañarte. Más difícil, por eso que tú tienes que fundamentarte en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios ejerce poder. Usted cuando habla el libro de Génesis, lo primero que se encuentra es que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Después en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En el versículo 3 comienza a decir, y dijo Dios, y usted salga allá afuera, cualquiera de ustedes, y mira el cielo tan grande, tan imponente, un cielo azul con nubes. Eso fue hecho por los dichos de Dios. Dios dijo, y dijo Dios, y de la nada, de lo inmaterial, se formó la materia solamente por la palabra de Dios. Y si usted sale una noche de su casa y mira las estrellas y mira la luna, esas fueron cosas creadas solo por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene un poder sumamente inmenso, grande, tremendamente. La palabra de Dios trae transformación a las vidas, pero trae transformación a corazones quebrantados. Si no hay
quebrantamiento. La palabra de Dios no transforma. La palabra de Dios necesita un corazón sencillo y humilde para que pueda penetrar y puedan hacerse los cambios que ella quiera hacer. La palabra de Dios llega a donde ningún ser humano puede llegar. La palabra de Dios llega a la verdad bíblica, llega a tus pensamientos, llega a tus emociones. La verdad bíblica revela lo más íntimo y lo más secreto de tu corazón. La palabra de Dios es cuando se está exponiendo la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. La palabra de Dios abre espiritualmente tu pecho, abre y expone todo lo que tú piensas, todo lo que tú deseas y todo lo que tú sientes. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mira, tu esposa, tu pareja, nadie puede llegar hasta donde llega la palabra de Dios. Es por eso que como yo sé esto y lo entiendo, me he esforzado como pastor en predicarte siempre la verdad bíblica, la palabra, porque conozco su poder, conozco su esencia, sé lo que puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios es como martillo que rompe la piedra. La palabra de Dios, cuando uno expone la palabra de Dios, es la autoridad misma de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios trae una transformación y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Por eso es que Satanás quiere entretenerte para que tú no crezcas en el conocimiento de la verdad. Por eso es que Satanás quiere entretenerte para que tú no medites en la palabra. Porque la palabra destruye todas las mentiras del diablo. La palabra te une a tu hermano, el no conocer la palabra te divide de tu hermano. La palabra te hace ver las cosas con claridad. Cuando de repente hay un argumento en tu mente, la palabra te lo aclara. Cuando no sabes qué decidir, la palabra te dice qué hacer. Vivimos como vivimos muchas veces porque ignoramos el consejo de Dios. El apóstol Pablo dice, yo no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Yo les he dicho todo lo que yo sé, todo lo que he investigado, todo, le dijo Pablo, todo lo que Dios me ha revelado, todo lo que Dios me ha mostrado, yo se lo he dicho a ustedes. Y no es todo el consejo de Dios. Si la Biblia me habla de gracia, te hablo de gracia. Si la Biblia me habla de ira, te hablo de ira. Si la Biblia me habla de juicio, te hablo de juicio. Si la Biblia me habla de condenación, te hablo de condenación. Porque es necesario que la iglesia tenga una mente renovada por la palabra de Dios si quiere enfrentar a un enemigo artista en el engaño. Satanás no sale porque tú pises duro, fuera, y fuera diablo. Satanás no sale así, Satanás sale por la palabra. Por la palabra. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro de sabiduría incomparable. Es un libro que nos enseña a vivir en este mundo de incomprensiones. Las amistades que tenemos que tener nos enseña la palabra. Las diversiones que tenemos que tener nos enseña la palabra. El empleo, la ropa que debemos usar nos lo enseña la palabra. La palabra de Dios nos facilita la convivencia con los demás. Las palabras de Dios nos iluminan nuestro camino a la distancia. Nos ayudan a percibir las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. La palabra de Dios predice el futuro. El futuro está escrito, está impreso en las páginas de la Biblia y podemos comprobar la autenticidad de la palabra
de Dios, porque todo lo que dice la Biblia se ha ido cumpliendo al pie de sus letras, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia dice, y por la palabra echó fuera los demonios, por la palabra, el poder de la palabra. Si vivimos ignorando la palabra, no podemos tener éxito en contra de la guerra espiritual que enfrentamos diariamente. Si ignoramos el libro y no lo leemos y no buscamos que Dios nos hable a través del libro, no tendremos éxito al luchar contra un enemigo que solamente la palabra lo destruye. Su plan, su propósito, su mentira, su engaño y todo lo demás. Y a su nombre. Es una arma poderosa, es la espada del Espíritu. No es memorizar un texto, yo me sé San Juan 16, porque de tal manera no. No es la espada de José Isaí Guzmán, no es la espada de David Guzmán, no es mi espada, no dice que es la espada del cristiano, es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. No es mi espada, es la del Espíritu. De manera que debo usarla en ese poder y bajo esas condiciones. Es la espada del Espíritu. Y la palabra, el Espíritu, lo acabamos de leer. Y es vida. Y esas son las que dan testimonio de nuestro Señor. Para tener éxito. Es básico para tener éxito. Oigan, los que están empezando en el ministerio, los que tienen llamado, es básico conocer la Escritura. No puede ser que yo diga aquí, bueno, vamos a abrir una Jehová, ay Jesús, ese libro estaba en la Biblia. Usted debe conocer. ¿Sabe qué hacían los soldados romanos? Los soldados romanos, habían pegado a la espada. ¿Por qué eran un imperio? ¿Por qué eran tan poderosos? ¿Por qué los soldados romanos nadie los vencía? ¿Por qué eran esos soldados invencibles? ¿Por qué las tropas, sus centuriones, esta gente eran poderosos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque pasaban la mayor parte del día con la espada en la mano, ensayando, practicando, conociéndola. La espada que ellos hacían penetraba hasta la armadura de otros combatientes, porque mandaban a templar bien la espada, conocían bien lo que cargaban, tenían varias armas. Aparte de la espada tenían una daga, tenían una lanza, tenían un escudo. Sin embargo, la Biblia habla de espada. Eran diestros en la espada. Necesitamos personas, necesitamos cristianos que conozcan la Biblia, que conozcan la palabra, que sepan lo que tienen en la mano, que sepan el arma tan poderosa que tiene. Si Dios dijo por su palabra, creó ese cielo tan grande que nos da cobija, si creó el sol con su palabra, que es tan poderosa, entonces la palabra de Dios, la cual nos ha sido dada mediante el poder del Espíritu Santo. La palabra destruye todo lo de Satanás. Cuando usted viene acá y Satanás lo tiene oprimido, Satanás lo tiene desanimado, Satanás, ¿qué es lo que te animó? La palabra. ¿Qué es lo que te levantó? La palabra. ¿Qué es lo que te sostuvo cuando estabas en esa lucha, cuando estabas en esa prueba? Dímelo, por favor, decídmelo. La palabra fue lo que te sostuvo, la palabra fue lo que te levantó, la palabra fue lo que te ministró, la palabra es el alimento, es el pan espiritual del cristiano, es el arma más poderosa que Dios ha podido entregarnos. Es la palabra. Tiene que conocer la palabra. Y no conocerla de una manera solo intelectual, tienes que conocerla de una manera espiritual, porque la palabra es espíritu. Y es su nombre. Me encanta cuando dice, así ha dicho Jehová. Palabra pura de Dios. Así ha dicho. Satanás va a llenarte de dudas. Satanás va a llenarte de temores. Satanás va a llenarte de miedo. ¿Y cómo vas a vencer todas estas cosas? ¿Estás enfermo? Busca en tu concordancia todo lo que tenga que ver con sanidad divina, todo lo que tenga que ver que el Señor sanó, que el Señor me busca en tu anote esos versículos, escríbelo, grábatelo, memorízalo, háblalo, dilo, decláralo. Simplemente la palabra se encargará de lo demás. Gloria a Dios. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Está deprimido? ¿Está deprimido?
Dios, busca los versículos que tienen que ver con la opresión, busca los versículos que tienen que ver y comienza a memorizártelo, comienza a grabártelo, comienza a hablarlos. Satanás no quiere que tú hables la Biblia, Satanás no quiere que tú hables las promesas de Dios, eso lo destruye, lo acaba. Él no quiere. Es por eso dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como veo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, no que se le cayó la espada de la mano, no que supo qué hacer. No, la palabra dice, estoy metido en este programa, pero la palabra dice, estoy en esta situación, pero la palabra dice, y la palabra dice, y la palabra dice, y la palabra dice, y la palabra, eso atormenta a los demonios, no atormenta, hermano. Se va este hombre todo tipo la palabra, vámonos de aquí. Al nombre de Cristo. Entonces muchas veces nosotros ante la depresión, ante el desánimo, en vez de decir la palabra y de hablar la palabra, decimos, es que me siento mal, es que no puedo, es que estoy desanimado. Tú estás desanimado, tú no estás usando la herramienta. ¿Y qué nos dice el diablo en el oído cuando nos enfermamos? ¿Qué nos dice el diablo? Dígamelo, por favor, no me lo oculte. ¿Qué le dice el diablo? Te vas a morir. Te falta poco. ¿Se lo ha dicho el diablo a usted alguna vez? Por favor, dígame la verdad. Te vas a morir. ¿Qué nos dice el diablo cuando algo pasa en la familia, cuando de repente cualquier cosa? ¿Qué nos dice el diablo? Seguro que pasa algo. Seguro que esto, seguro que yo. No lo dice el diablo, no lo dice. A mí me lo ha dicho muchas veces. ¿A usted se lo ha dicho? Y entonces, ¿qué quiere él? Provocar el miedo, provocar el temor, provocar aquello. Pero la Biblia habla, en el Antiguo Testamento, dice que David en una oportunidad, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció y dijo, no me voy a morir nada, diablo. No me voy a caer postrado, no voy a derrotar, no voy a quedar derrotado. Porque en la palabra hay promesa. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No, Señor, tú estás guardando mi casa, tú estás guardando mis hijos, tú estás guardando mi familia, tú estás guardando mi vida, tú estás guardándome a mí. Yo lo creo, Señor. Y Satanás dice, Satanás no puede con eso, hermano. Satanás no puede con eso. El peso de la palabra en el mundo espiritual es altamente poderoso. Y a su nombre. No hables tus palabras. Habla las palabras de Dios. Déjalas caer en el ambiente. Así dice Dios. Así dice Jehová. Y cita la palabra, grábate la palabra, medita en ella. Y a su nombre. Es importante, hermano. ¿Cuántas veces Satanás ha venido a llenarnos la cabeza de dudas? Satanás sabe cuando tú estás atravesando una crisis. Satanás sabe cuando tú estás atravesando un problema. Él aprovecha esos momentos. Esos momentos son como el pan delicioso de Satanás, porque él sabe que estamos vulnerables, él sabe que estamos debilitados, él sabe cuánto hemos pasado por ahí, todos hemos pasado por allí. Él va a venir acá. Yo, en el libro que leí de Juan Bullán, dice que él tuvo un enfrentamiento con Belcebú. Y lo agarró Belcebú. Le tumbó la espada. Cuando llegan esos momentos que todo se te vuelve indómito, que tú sabes, que tú conoces, tú tienes todo, pero no tienes fuerza para levantar la espada. Y Belcebú llegó y le cayó a golpe espiritualmente, comenzó a darle una paliza, hermano. Belcebú,
una lucha espiritual. Yo quiero que veamos esa película aquí, la película del peregrino. Yo no voy a dejar para que la iglesia la vea. Y comenzó a dar una paliza. Y el pobre peregrino estaba armado, estaba armado, hermano, estaba preparado, tenía su chaleco, tenía su casco, pero en ese momento Beelzebú comenzó a darle una paliza tan tremenda. Se le cayó el casco, perdió la seguridad. Perdió la seguridad de su salvación, perdió la certeza, perdió las convicciones. ¿A cuánto le ha pasado? Perdió la espada. No sabía qué hacer, hermano. Señor, ya te he hecho todo lo que dije tú, pero todo se me complicó, se me volvió indómito. ¿Qué está pasando, Señor? No podía usar la espada. No tenía fuerzas para usarla. Y en uno de esos momentos, cuando le estaba dando la paliza como pudo, porque se le había caído la espada y no podía usarla, y como pudo la agarró, y de repente desde abajo, recibiendo aquella paliza, le dio y le metió la espada por un costado de Beelzebú, y Beelzebú tuvo que retirarse. La gracia de Dios lo ayudó ahí a que alzara la espada. La gracia de Dios. La manera en que tú puedes vencer es usando las promesas de Dios en tu boca. Por un camino vendrán contra ti, y por 7 tendrán que huir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová, y es su nombre. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, Jehová con todo, Él te levantará, te recogerá, no te dejará solo. ¿Tú crees esto? ¿Lo crees? Dilo cuando estés en crisis. Pero Satanás nos oprime y nos oprime y nos oprime, y muchas veces nosotros, en vez de usar espada, usamos nuestros argumentos. Si es verdad, yo me siento tan mal, yo me voy a morir, yo no sé si es verdad, voy a abandonar, voy a alejar. Eso no es espada. Debes levantarte y debes usar la Biblia. Me llama la atención en la porción de Mateo, porque dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, no en ayuno, 40 días y 40 noches, era el Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Tuvo hambre. Primera tentación, lo tentó en su identidad, aprovechándose de una necesidad humana. Porque Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad, ¿cierto? El diablo también. ¿Sí? ¿Acaso que el diablo no sabía que el Señor tenía hambre? 40 días. Era hombre, era humano, 40 días sin comer, es lógico, este hombre tiene hambre. Vamos a ver, vamos a tentarlo. Dice: y vino el tentador, tenía 40 días de ayuno y de oración, y el diablo, en vez de retirarse, porque estaba en ayuno y oración, se acercó. Porque el diablo no le intimida eso. Entonces, no, 40, vengo bajando, no le importa eso. El Señor se acerca a ver qué es lo que. En vez de decir: oh, ese hombre tiene poder y a montarlo, no me voy a acercar para tentarlo, vamos a ver si es que está bien lleno de verdad. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comida? Dile a esas piedras que se conviertan. Si tú eres Dios, es decir, si tú eres hijo de Dios, lo tentó ¿en dónde? En su identidad. ¿Será que tú eres? Sí, ¿será que tú eres? ¿Qué? Tú eres hijo de Dios, tú dices que tú eres bueno, entonces mira, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo: pero ¿qué te pasa a ti también? ¿Con queso y mortadela y mantequilla una vez? Ahí está, pues. Para que respete. Eso fue lo que le dijo. No cayó en las provocaciones. No caigas en las provocaciones de Satanás. No cayó en provocaciones. Yo no tengo que... Mira, él sabía bien
no tenía que demostrarle nada a nadie. Cuando una persona sabe lo que es, no tiene que demostrarle nada a nadie, simplemente lo es y punto. Y eso fue lo que hizo el Señor. ¿Qué quería Satanás? Que él actuara independiente de su Padre. ¿Y qué es lo que quiere Satanás con nosotros? Que actuemos independientes del Padre. ¿Tienes hambre? Bueno, mira, yo tengo un negocio por ahí, pero tienes que decir mentira. Yo tengo un negocio por ahí, pero son 5, tienes que poner 10. Yo tengo un negocio por ahí, pero mira, ya va, aquí las cosas funcionan aquí. ¿Te parece? Pero tú tienes hambre. ¿Te acuerdas que tú tienes hambre? Y yo vengo a ofrecerte mi negocio. ¿Está viendo? Entonces, dice, lo tentó aprovechándose de una necesidad humana para que hiciera lo indebido. ¿Qué le dijo el Señor? Él respondió y dijo, el Señor te demanda, Satanás. Te vas ahora mismo, te lo ordeno. ¿Eso fue lo que le dijo? ¿Qué tienes tú que hacer cuando Satanás use a alguien para proponerte algo indecente? En una oportunidad yo estaba trabajando en un lugar y había un hombre que era el papá de todos los hombres groseros. Ese hombre era vulgar. Ese hombre cuando hablaba suciedad, hablaba basura. Ese hombre cuando hablaba, mira, con vulgaridades horribles, hermano, horribles, y eso me incomodaba. Y yo iba a ver si iba a hablar con él algo serio, entonces soltaba groserías y groserías y groserías. Y yo lo regañaba y le decía, que se dejara de estar diciendo groserías, que se dejara de estar diciendo cosas. Y ese hombre no me hacía caso y decía más grosería todavía. Un día, oye, me dio tanto coraje y agarré y cité la palabra. Le dije, mira, tú sabes cómo es la cosa. La palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella van a tener que entregar cuenta en el día de juicio. La palabra de Dios dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y comencé, ese hombre se quedó paralizado, hermano. Se quedó mudo. Porque las palabras de Dios tienen poder. Las palabras de Dios tienen poder. Mira, vamos a hacer esto. Mira, yo no puedo, yo soy cristiano, yo no puedo mentir. La palabra dice, la palabra habla, quítese de vosotros. No puedo mentir, no puedo engañar, lo siento. Pero si esta es tu condición, yo no puedo aceptar lo que tú me estás proponiendo. Porque escrito está. Porque Satanás está usando el mundo. Satanás está usando a todas las personas que se te acercan para tentarte. Tú debes discernir la obra satánica. El infierno mismo está desatado para hacernos fallar, para hacernos pecar. Y tú debes usar la palabra. Dígame cuando tú tienes un jefe que dice, dile que no estoy. Usted le tiene que decir, el Señor te reprenda. No sea tan duro, dígale no puedo. La palabra de Dios dice esto. Si usted quiere, dígale usted que no está. Y listo. Segunda tentación, lo tentaron nuevamente en su identidad. Y usó la escritura. Satanás conoce la escritura. Hay un dicho por ahí que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y este elemento conoce la escritura. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Aquí hay muchos cristianos incautos que han pasado por esto. Yo soy un hijo de Dios, me voy a meter donde está el tiroteo. Pues yo soy un hijo de Dios. ¿A cuántos han dicho eso aquí? A los hombres tienen miedo a las balas, ¿vale?
Y es un hombre. Yo soy hijo de Dios, yo me voy a armar aquí, no voy a tirar del precipicio, porque soy un hijo de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y es un hombre. Si tú puedes evitar irte por un camino peligroso, vete por el camino que no es peligroso. Pero si obligatoriamente tienes que pasar por el camino peligroso, entonces encomiéndate al Señor y pasa por ese camino, porque no te queda de otro. Si tienes un pueblo y tienes que sacarlo por el camino peligroso, sácalo por el camino peligroso, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y a su nombre. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y otra vez ahora sí el Señor le dijo, el Señor te reprendo, Satanás. Le dijo el Señor eso. Ahora, te vas. Le dijo, escrito está. Y a su nombre. Él le citó una promesa. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te van en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué dijo el Señor? Escrito está también. El uso correcto de la escritura. Usted se imagina que el Señor le hubiese dicho, Satanás ama a todos los hombres. Eso lo dice la Biblia también. Que debemos amarnos, que debemos amar al prójimo. Pero estaría correcto que el Señor le hubiera dicho a Satanás que fuera a llamar a todos los hombres. No cabía. Debes saber cómo usarla. Debes saber qué versículo va y qué no va. Y para eso debes conocerla. Bueno, ahora el libro en Sofonía. Ay, yo no sabía que sinfonía aparecía en la Biblia. Y es su nombre. No tentarás al Señor tu Dios. Le cito otra vez la Escritura. Y es su nombre. Tercera tentación. Le ofreció algo que ha desviado a muchos pastores, evangelistas, gente que comenzaron bien, pero esto ha desviado. Satanás le ha hecho esta oferta a muchos y los ha desviado. Le ofreció poder y gloria. Algo que llama bastante la atención. Poder y gloria, terrenales. Nuevamente el Señor le dijo, escrito está. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Mire, yo le voy a decir algo. A Satanás le encanta, le gusta ofrecer. Él se vino ofreciendo. ¿Qué quiere? ¿Quiere un trabajo? ¿Quieres plata? ¿Quieres mujeres? Hágala solamente. Porque todo eso está en su mano y en su poder. En el reino de las tinieblas. Tiene sus hijos de las tinieblas, sus hijos de ira que se mueven en todo eso. Pero por encima de eso, la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, Dios gobierna. Porque Dios tiene todo bajo su control. Dios está por encima. Porque sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre ellos y ese es Dios. Bueno, pastor, Dios me dio el trabajo, ¿verdad? Gloria a Dios. Oye, qué bueno, ya Dios le dio un trabajo, no lo vi más nunca en la iglesia. Dios le dio el trabajo y no lo vi más nunca en la iglesia. Entonces ese trabajo hay que ver si fue Dios que lo dio. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios te dio algo, ese algo no te va a alejar de Dios, sino que te va a acercar a Dios. Y cuando Dios nos da algo que nos aleja de Él, nos lo pide.
le dijo, toma, ahí está la bendición. Abraham era un hombre que se la pasaba contando estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En comunión con Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y perdí la cuenta. Voy a volver a comenzar, Señor, para ver como tú me dices que mi descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, perdí la cuenta, Señor. Volví a comenzar y se la pasaba hablando con Dios. Dios le da la bendición. Y cuando le da la bendición, dejó de contar estrellas. Y comenzó el día que fue destetado, a los 3 años, un fiestón. Oye, mi hijo se está haciendo un hombre. Una fiesta por aquí, mira, mata el mundo. Y Abraham, bueno, pues gozándose, dejó de contar estrellas. Pero entonces Dios viene y le dice, muy entretenido, Abraham, sacrifícame tu hijo. Le pide la bendición. Pero Abraham era un hombre que su corazón estaba en Dios. Y Abraham estaba dispuesto a dar lo que fuera con tal de hacer la voluntad de Dios. Afortunadamente, gracias a Dios, que Abraham obedeció, subió, y él dijo, espérenme aquí, que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo sabía Abraham que iba a volver? Dios le había dicho en Isaac, dice la llamada, por una palabra. Por una palabra. ¿Has recibido toda una palabra? Dios te ha prometido algo. Dios te ha dicho algo que todavía no se ha cumplido. Si Dios te lo dijo, Dios lo hará. Amén. ¿Cuándo? Bueno, Abraham se lo dijo joven y en los 100 años se lo dio. ¡Alábale! Sentí que hubo un desmoronamiento de pared. No creo, porque tú no vas a llegar a 100 años. No creo que Dios te esté allá. No te preocupes. Si tienes 17, por ahí a los 40. ¿Y a su nombre? Somos impacientes. Somos impacientes. Dios nos dice algo hoy, ya queremos tenerlo mañana. Pero debemos aprender a descansar en su palabra. Esto es poderoso lo que acabo de declarar. Es poderoso. Es muy poderoso. Muchas veces me he impacientado. Oye, Dios mío, y cuando voy a la palabra, voy a descansar en lo que tú dices. Tú dices aquí, y yo voy a poner mi confianza en lo que tú dices. Te creo, es tu promesa, es tu palabra, es lo que tú dices, yo lo creo, y me voy a agarrar de esto. Y cuando vengo a ver, veo la mano de Dios. Iglesia, ¿qué te ha dicho Dios? En vez de pensar en trivialidades y en el problema y en las circunstancias y en las situaciones, piensa en lo que Dios te ha dicho. Piensa en lo que hoy Dios te está diciendo. Enfócate en los dichos de Dios. Y si quieres una exaltación de la palabra de Dios, lee el Salmo 119. Es una exaltación total a la palabra. Me gusta muchísimo, hermano, los dichos, tus mandamientos, ay, bendito sea el Señor, tu palabra, vivifícame según tu palabra, con qué disperar en tu camino, con guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119. Vivifícame según tu palabra, guárdame por tu palabra, defiéndeme por tu palabra. Todos. Lámpara, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Grábate la palabra, grábatela, memorízala, úsala. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Vamos a estar solos.